Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta sesión. Gracias por aceptar la invitación y por sacar de su tiempo, pues, para estos espacios de formación, donde estamos interesados todos en aportar a esa formación. Esta es una sesión llamada Actualización en los modelos de contratación en salud eficientes y su nota técnica. El día de hoy nos acompañará el doctor César Arias, nuestro conferencista, es MBA, especialista en gerencia de salud y administración de empresas, exsecretario de salud departamental y experto en temas de gestión del riesgo, modelos de contratación y notas técnicas, entre otros. Les vamos a pedir que las preguntas o inquietudes que surjan durante la sesión, que esperemos que cumpla todas sus expectativas. Al final ahí pueden observar al frente de sus pantallas una sesión de preguntas y respuestas para que ahí dejen las inquietudes y al final pues sean despejadas o tratadas por el experto que es el doctor César Augusto. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Es un gusto para AstraZeneca y pues para toda esta audiencia. Bueno, primero, pues los agradecimientos a cada uno de los participantes de la conferencia del día de hoy. Digamos, en metodología de webinar, vamos a estar de 4 a 5:30 aproximadamente. Pues dos temas. Lo primero, que estamos con la autorización de ustedes grabando la conferencia. Y segundo, los datos de registro. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que los datos de registro de cada uno de ustedes como participantes serán utilizados por las partes para la invitación a nuevos eventos. Si alguna persona no desea ser invitada nuevamente, por favor escribírnoslo en el chat. Entonces vamos a arrancar el día de hoy con la actualización en los modelos de contratación en salud eficientes y su nota técnica. ¿Y por qué nace, digamos, esta conferencia el día de hoy? Por la necesidad tan grande que tenemos de la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. Y nos vamos a ir un poquitico más, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en general en el mundo. Entonces, los modelos de contratación, pero no solo es para hacer el contrato, sino el modelo de contratación y de operación en salud. ¿Listo? O sea, el modelo de atención. Y el concepto de eficiencia, aplicado obviamente o enfocado al final en el tema de nota técnica. Vamos a hacer un repaso muy grande de nota técnica, una nota técnica genérica. ¿Listo? Una nota técnica genérica que sirve absolutamente para todos los modelos, incluso para los que en Colombia no son obligatorios. Vamos a estar entonces de 4 a 5:30. Bienvenidas todas las preguntas, todas las inquietudes. El nombre mío es César Augusto Arias. Mi teléfono personal es 316-414-7827. 316-414-7827. Lo que necesiten, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a arrancar el día de hoy. Bueno, vamos a estar entonces un ratico más. Aquí en el código QR está un teléfono también donde pueden contactarnos. Es un teléfono corporativo. Importante el mensaje de abajo. ¿Listo? Entonces, aquí está mi teléfono personal y en este código QR, si alguien lo quiere escanear, es otro teléfono de contacto por WhatsApp Business. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos. Arranco con un axioma en salud. Recuerden que un axioma es aquella afirmación que no permite duda, que no permite, digamos, la controversia. No existen verdades absolutas ni mentiras relativas. Es importante que lo tengamos en cuenta. No existen verdades absolutas ni mentiras relativas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a arrancar la conferencia, digamos, ambientando y en un concepto muy genérico los 16 que yo he mencionado no negociables en salud. En este arrancamos como los 5 o los 7 no negociables y hemos ido aumentando la lista. Si alguno de ustedes tiene otro no negociable, bienvenido. Simplemente los voy a mencionar por el tema del tiempo. Pero parte de lo que también tenemos que tener como los grandes retos en salud. ¿Listo? Mire, un no negociable en salud es la inequidad. Segundo, la no calidad. Tercero, la no gestión del riesgo. O sea, todos tenemos que trabajar por la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo no solo, digamos, como el tema teórico, sino también la aplicación práctica. La no revisión financiera. Uno no puede abstraerse de la parte financiera porque es fundamental en salud.
y dentro de mi preparación, digamos, académica y técnica, pues tuve la oportunidad de afianzar esta preparación financiera. La no preparación técnica. Nosotros somos técnicos, todos los que estamos aquí sentados, independiente que seamos administrativos, clínicos, asistenciales, jurídico, la junta directiva, es decir, el gobierno corporativo, independiente de donde estemos, tenemos que ser técnicos, prepararnos técnicamente. ¿Listo? La no humanización, eso es un no negociable. La asimetría de la información. Y ahorita les voy a mencionar algo del tema puntual de la asimetría, que algunos conocen, digamos, el concepto que manejo de la asimetría. La improvisación, la corrupción, eso es no negociable, o sea, eso no debe existir. La insostenibilidad desde todo punto de vista, incluyendo la financiera. El no liderazgo en salud. Nosotros tenemos que ser verdaderos líderes en salud. El no aseguramiento. Nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista de seguros macros, de una prima de riesgo, etcétera, etcétera. No hacer ajustes permanentes, es decir, nada está realizado, totalizado o finalizado. Todo se admite ajustes. Riesgos individuales, o sea, no podemos hablar solo de riesgos individuales, también tenemos que hablar de riesgos colectivos. La posición dominante del mercado, que todos tenemos que aprender a manejar esos conceptos de posición dominante del mercado, y al final el ego destructor. Porque, tal como les decía, no hay nada terminado y menos las personas terminadas. Aquí ninguno sabemos más que el otro. Algunos sabemos más de pronto en unos temas, otros sabemos más en otros, pero nadie se la sabe absolutamente todo, y perdónenme que les insista en eso. Bueno, sigamos. Presentación, pues soy médico de profesión de base, de más de 25 años ya de experiencia. Soy expositor, conferencista y soy profesor universitario en varias universidades en posgrados gerenciales. He trabajado en todos los cargos administrativos, digamos, las ramas en salud, y ahí no me demoro más que esto. En inspección, vigilancia y control, en aseguramiento y en prestación, y asesoro de diferentes tipos de empresas. ¿Listo? Bueno, arranquemos con esta básicamente, dentro de lo general, ¿qué tenemos que hacer ante el crecimiento del gasto en salud? Y esto es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer ante el crecimiento del gasto en salud? Porque es inevitable que la salud gaste cada vez más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Listo? Entonces, estas condiciones. Mire, primero, tenemos que salir de la zona de confort. Eso es claro. Pero tenemos que salir de la zona de confort a un sitio donde no tengamos riesgos tan altos de que nos pase esto. ¿Listo? Sí tenemos que salir de la zona de confort. Estar en la zona de confort no es malo, estar uno tranquilo ahí, pero si queremos generar diferentes resultados, tenemos que salir de la zona de confort. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante el crecimiento del gasto en salud? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, primero, limitar el plan de beneficios. Recordemos que no hay ningún plan de salud, ningún modelo de salud en ningún país que el plan de beneficios sea ilimitado, en ningún país del mundo. Y en Colombia queremos llevarlo a través de la cobertura y de la no cobertura a través de otros mecanismos, ¿cierto? Como los presupuestos máximos, en su momento tutela, derechos de petición, los CTC, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos que limitar el plan de beneficios, es uno de los puntos. Segundo, aumentar los impuestos. Pero ¿qué tanto más podemos aumentar los impuestos para poder tener coberturas más grandes en salud? Es la pregunta. Tercero, tenemos que aprender a mejorar aún más la habitabilidad. Recordemos que no hay habitabilidad cero, esa no existe. Y eso es importante porque no podemos dejarnos vender esa posición de que todo el 100% tiene que ser habitable. Existen unos rangos, ¿listo? Tenemos que seguir mejorando el concepto de habitabilidad. Eliminar la corrupción, y ese sí es tajante, o sea, ese sí es tajante. Cero corrupción en salud. Mejorar la información primaria. Y en esto les voy a hablar un poquitico más adelante del manejo correcto de la información primaria. Recuerden que la información primaria no es solo para que nos paguen en el caso del prestador o pagar en el caso del pagador, sino para mejorar
las condiciones en salud del país, ¿listo? O de la región, o, de, o del mundo en general. La información primaria es fundamental, la data es fundamental, ¿listo? Y ahora más adelante les hablo de esto. Los modelos predictivos de gestión de riesgo, miren, nosotros tenemos que tener modelos predictivos y acompañados ahora por el tema de la inteligencia artificial. Y estábamos hablando ayer y hoy con una de las ponentes de un congreso que hay de inteligencia artificial en salud, y ella tiene un modelo, digamos, muy aplicado a la intervención de la gestión de riesgo, a la detección obviamente primero de la gestión de riesgos y luego a la aplicación práctica. Y lo tiene con una muy buena caracterización, pero la caracterización para poder generar resultados. Muy seguramente vamos a estar en otro webinar hablando de este tema de la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión del riesgo. ¿Listo? El cual pues nos estamos preparando y cada vez sale más información del tema. Pero fundamental devolvernos a la información primaria, a la data. Fundamental eso, ¿no? Para poder generar modelos predictivos. Y modelo predictivo no es solo para un paciente o un usuario, sino para una población, una región, el país, etcétera, etcétera, unas cohortes de riesgo, etcétera, etcétera. Mejorar la calidad del talento humano en salud. Y lo veíamos en la semana pasada en otro webinar que hicimos. Lo que hacen ustedes, cada uno de los que estamos aquí, es mejorando la calidad técnica del talento humano en salud. ¿Listo? Y por último, mejorar la eficiencia operacional. Y la eficiencia operacional no solo desde lo clínico, sino también desde lo administrativo. ¿Listo? Esas son las 3, 6, 8 condiciones que planteo para que siempre que nos tenemos que hacer esa pregunta, la respondamos. ¿Listo? Bueno. Y entonces esta persona está en la puerta y dice, sí, buen día, quisiera volver a la zona de confort. ¿Se podrá hacer? Es decir, él quiere volver a la zona de confort. Después de que nosotros salgamos, tiene que ser obviamente para mejorar. Un paréntesis, Tute es el caricaturista, que les voy a mostrar varias diapositivas, cual tengo el permiso escrito de utilizarla en mis presentaciones. Es un caricaturista argentino. ¿Listo? Bueno. Entonces arranquemos esto que es fundamental antes de ver los modelos de salud en el mundo y para terminar en la nota técnica. Si tenemos tiempo, les alcanzo a presentar un Excel, digamos como un paso a paso de la construcción de los modelos en general en salud. La pregunta que yo les hago es ¿por qué es necesario e importante? Las dos, importante y necesario, el entrenamiento en modelos de contratación y operación en salud. No solo la negociación, sino la operación como tal. ¿Por qué es importante y necesario? ¿Sí? Que nos entrenemos en estos temas. Entonces les planteo estos 5 puntos, ¿cierto? Para responder esa pregunta. La pregunta me devuelvo, ¿por qué es importante y necesario el entrenamiento en modelos de contratación y operación en salud? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Y de pronto habrá alguno que estuvo la semana pasada en otro webinar que hice, en el cual se plantearon algunas de estas consideraciones, sin embargo en este es mucho más amplio. ¿Listo? Bueno, primero, ¿por qué es importante y necesario? Primero, para cumplir con la normatividad vigente. O sea, ese es, digamos, como el mínimo que tenemos que cumplir, ¿cierto? La normatividad vigente, y ahora les doy un panorama de la normatividad vigente en salud. Segundo, por las eficiencias y costos razonables de acuerdo con la carga de la enfermedad. Y yo le puse ahí, le he podido poner eficiencia y costo, pero le puse costos razonables de acuerdo con la carga de la enfermedad. Además, porque siempre es muy dinámico, muy variable, ¿no? Eficiencia y costos razonables. Entonces, tenemos que empezar por medir también la eficiencia y los costos razonables de acuerdo con la carga de la enfermedad. Y ese es un tema que es país, es un tema que es región, es un tema que es por patologías, por cohortes de riesgo, etcétera, etcétera. Y no solo para las de alto costo, ¿cierto? No solo en general, o las de alta carga de enfermedad, sino absolutamente para todas. Tercero, por la garantía de la calidad y la excelencia en salud, es decir, nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad. Y este sistema lo hemos podido ir a mostrar como representantes de Colombia. He estado, por ejemplo, en Honduras, contando un poquitico la experiencia del sistema obligatorio de garantía de calidad y de excelencia en salud. Recordemos que son 4 escalones, no me voy a demorar más en este punto.
pero que están con un enfoque, para que lo tengan en cuenta, nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad, con un enfoque del mundo de uno de los gurús de la administración, que es Michael Porter, donde el escalón más alto son los centros de excelencia. Y hacia allá, digamos, es uno de los planteamientos que él hizo para resolver la crisis de costos en salud en el mundo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ese es el tercero. El cuarto, la equidad en la distribución de los recursos. La equidad, porque no podemos ser igualitarios, pues tenemos que ser equitativos en la distribución de los recursos. ¿Listo? Hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos. Y uno, digamos, de los pilares fundamentales de la ley 100 es ese, ¿no? La equidad en la distribución de los recursos. Y el quinto y último punto que yo les planteo es la sostenibilidad financiera del sistema. Es decir, estos son los 5 puntos en los cuales nos tenemos que enfocar para resolver la pregunta por qué es importante y necesario que aprendamos esto. Y son estos 5 puntos. ¿Listo? Para que los tengamos en cuenta. Y después de eso, yo les planteo una pregunta. Yo les hago a ustedes una pregunta. Una pregunta que me hacía yo antes y trato de responderla con estos puntos. Estamos hablando de modelos de contratación y de operación en salud, ¿listo? Pero como en el título incluso del webinar dice eficiente, entonces, ¿qué tiene que tener un modelo de contratación y de operación para considerarse eficiente? ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo les planteo. Un modelo de contratación en salud es eficiente, sí, genera mejores resultados. O sea, eso, digamos, no es, es una verdad sin discusión, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tiene que tener un modelo para generar los mejores resultados en salud? Y los mejores resultados, en alguna asesoría, perdón, me decían, con este modelo vamos a sanear la población. Yo les decía, miren, y eso es importante precisarlo, porque si hay alguien que no sabe salud, dice, no, es que ellos no curan. Y recordemos que en nosotros no siempre podemos curar, es decir, no solo podemos sanear al 100%, pero el que no se pueda sanear, por lo menos le podemos garantizar o le podemos ayudar a mejorar su calidad de vida en el tiempo. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, un modelo exitoso, un modelo eficiente, me genera los mejores resultados. Y esos mejores resultados están medidos, ¿cierto? Por algunos indicadores como los AVISA, los ABAC, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, que ustedes conocen perfectamente. Entonces, un modelo exitoso tiene estas consideraciones, que yo he planteado 7. Un modelo exitoso tiene que ser negociado con toda la información entre las partes. Y no solo desde la negociación, sino después desde la operación. Toda la información entre las partes. Y esto es importante porque, y lo digo siempre en toda parte donde estoy, no puede ser como se presentaba antes y lo vemos en algunos países, no arranquemos y luego, o aún aquí, ya muy poquito, vamos ajustando, vamos levantando después el contrato, después miramos a ver cómo te pago, miramos a ver cómo le hacemos auditoría o cómo lo revisamos, etcétera, etcétera. Entonces, primero la negociación con toda la información. Segundo, el modelo exitoso tiene que generar resultados parciales y totales. No puede ser uno sin el otro. Tiene que estar generando resultados parciales y totales. Tercero, el modelo exitoso de contratación y de operación tiene que ser entendido por todos los equipos. Y yo pienso que en esto es una de las grandes cosas que fallamos en Colombia, que creemos que los, digamos, de la alta dirección lo conocemos bien, ¿sí? Eso creemos que lo conocemos bien, pero luego en el despliegue se pierde ese conocimiento por tiempo, porque nos falta entrenar más a la gente, bueno, por lo que queramos. Por eso es fundamental que para poder que sea exitoso tiene que ser entendido por todos los equipos. ¿Listo? Cuarto, tiene que ser ajustable a los cambios. No que nos inventemos modelos, y ahora les hablo más de eso, no que nos inventemos modelos, sino que vamos ajustándolo a los cambios en el tiempo, los cambios en las condiciones, los cambios en la población, etcétera, etcétera. Un modelo exitoso, quinto punto, tiene que ser gana-gana. Un modelo exitoso tiene que ser gana-gana entre las partes, o ganar-ganar, como lo revisamos la semana pasada. No puede ser ganar-perder, ¿listo? Por eso no pueden haber modelos inventados ganar-perder, que una de las partes gane y la otra pierda. Sexto, tiene que ser medible el modelo exitoso en tableros de control. No conozco otra forma.
Y entonces ya estamos hablando, por ejemplo, del dashboard o aplicativos especializados o un Power BI, ¿cierto? Ahora con todo la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero medible en tableros de control en tiempo real para poder tener el control de la operación. Y sexto, el modelo exitoso tiene que controlar la carga de la enfermedad. Para de contar, estos 7 puntos son fundamentales. El modelo exitoso tiene que controlar la carga de la enfermedad. ¿Listo? Bueno, estos son los 7 grandes puntos para que ya entremos en materia. ¿Listo? Bueno, entonces, las modalidades de contratación y de operación, digamos, se clasifican en general en el mundo, en Colombia, en Latinoamérica y en Colombia se clasifican de esta forma que les voy a mostrar. Tiene tres grandes o la clasificación tiene 3 grandes puntos y tiene que ver con la relación entre pagador y prestador, para que lo tengamos en cuenta. La modalidad de contratación depende de la relación entre pagador y prestador. Entonces, miremoslo. Mire, la modalidad de contratación y operación en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia en espejo obedece a 3 grandes momentos, ¿sí? A 3 grandes estadios, como queramos llamarlo. ¿Listo? Esas modalidades de contratación y de operación son estas 3: los retrospectivos, los prospectivos y los de incentivos monetarios y complementarios. Los retrospectivos, los prospectivos, los de incentivos monetarios y complementarios. Es importante que tengamos en cuenta que obedecen a la forma del pago, a la forma del pago. Y aquí yo no estoy hablando de EPS, mejor dicho, estoy hablando de todos. La relación, porque puede ser una EAPB, puede ser una entidad responsable de pago, ERP, puede ser 2 IPS, ¿cierto? 2 IPS en la que una contrata a la otra, independiente del tipo de IPS, una contrata a la otra. Entonces, la relación entre el pagador y el prestador, ¿sí? En la relación contractual, en la relación de una alianza estratégica, de una unión temporal, como quieran llamarlo. ¿Listo? Entonces están los retrospectivos, los prospectivos, los incentivos monetarios. Y es importante que tengamos en cuenta que este es el orden histórico también, ¿no? Y ya lo vamos a revisar esquemáticamente, para que lo tengamos en cuenta: retrospectivos, prospectivos y de incentivos monetarios y complementarios. Bueno, entonces miren esta diapositiva. Esta diapositiva es de Arte Ortúa y Mira, esta gráfica de investigadores en el 2018, que la compilaron aquí, en el cual arrancamos en los retrospectivos, luego los prospectivos y luego de incentivos monetarios y complementarios. ¿Listo? Y les voy a explicar rápidamente de cada uno de estos. Este es, digamos, el espectro que existe en el mundo y hacia dónde vamos en salud. ¿Listo? En modelos de contratación y de operación. Porque les insisto, no es solo para firmar el contrato, sino también para la prestación de los servicios. Entonces, en los retrospectivos está lo que se denomina el reembolso de costos, que ayer hablaba con alguien y le decía que hoy en el webinar les iba a mencionar esa modalidad de contratación y de operación. Y el pago por evento, donde el pago por evento es el más antiguo pues que conocemos, el que se llama el Fee for Service en el mundo entero. Fee for Service. Bueno, independiente de la modalidad de evento, pero el evento. Ahora, el reembolso de costos, y ahora me devuelvo con una precisión del evento. El reembolso de costos es lo que en administración en general se conoce como la administración delegada, ¿sí? Los modelos de administración delegada. Y en salud nosotros lo bautizamos como el libro abierto, de la cual no existen muchos contratos de libro abierto, porque además se exige exclusividad y es, digamos, que la EPS, digamos en este caso, le compra todos los servicios exclusivos a una clínica y la clínica le muestra con exclusividad todos sus costos y sus gastos, se los presenta y la EPS en este caso, digamos la ERP, le paga todos los costos y fijan un valor administrativo de un porcentaje, de ahí es el margen de rentabilidad de la institución. Ya hemos tenido la oportunidad de asesorar a algunos con unas mejoras sustanciales, porque por ejemplo en una clínica SOAT, la clínica pensó que todo el SOAT la EPS se lo pagaba, ¿sí? Pues esa consideración, y no cobraban nada del SOAT, además que ellos, digamos, por ser exclusivos no deberían de tenerlo. Bueno, particularidades de cada contrato. Entonces, ese es el reembolso de costos que se denomina administración delegada o en salud libro abierto. ¿Listo? Y el pago por evento, me vuelvo al pago por evento porque es el más antiguo. Y el pago por evento
nosotros hemos visto cómo ha ido perdiendo participación en el mercado. Ahora, alguna vez me preguntó, ¿va a desaparecer el evento? Desde mi punto de vista, no, ni ninguno va a desaparecer porque van madurando, ¿sí? Se van desarrollando, pero las ventajas que tienen, cada uno tiene sus externalidades, digamos, positivas y negativas, ¿sí? Tiene sus incentivos positivos y negativos. ¿Perdón? Cada uno de los modelos tiene sus incentivos positivos y negativos. El pago por evento es muy fácil de contratar, es rápidamente contratable, ¿cierto?, entre las partes, pero genera mucho desgaste porque puede haber una inducción a la demanda, por ejemplo, digámoslo así, ¿cierto? En pandemia, cuando salimos en pandemia, rápidamente necesitamos tomar los antígenos PCR, ¿cierto? Entonces se contrató por evento y luego la vacunación se contrató por evento, pero bueno. Entonces, esos son los retrospectivos, los más antiguos. Luego vinieron los prospectivos, ¿cierto? Vinieron los prospectivos, entonces empezamos a hablar del paquete, que el paquete subsiste, pero el paquete tiene varias formas de presentarse y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo les voy a dar algunas precisiones ahora de los paquetes, ¿listo? Cuando hablemos ya de la nota técnica. Bueno, del paquete luego empezamos a hablar de la capitación tradicional, ¿cierto? La capitación. Y la capitación, digamos, fue el primer esbozo del riesgo compartido en salud, ¿sí? En los prospectivos es cuando arranca el concepto del riesgo compartido, donde contratamos los dos, pero asumimos tal o cuáles riesgos cada uno asume, ¿listo? Esa es la capitación. Recuerden que la capitación es, digamos, como la fase inicial de los primeros modelos de riesgo compartido en salud, independiente del tipo de capitación. Ahora, la capitación se nos quedó corta, porque la capitación, recordemos que por norma solo se permite la capitación para la baja complejidad. Antes nos dábamos algunos permisos, pero eso ya quedó normado. Solo la baja complejidad, lo que está autorizado o aprobado, como queramos llamarlo, o contenido dentro de la baja complejidad, la capitación. Después de la capitación, con todas las modalidades de capitación que hubo, ¿cierto? Parcial, global, contacto, bueno, como fuera, vinieron los grupos relacionados de diagnóstico. ¿Listo? Los grupos relacionados de diagnóstico, digamos que ninguno de estos modalidades es nueva. Y yo recuerdo, les decía en otro webinar, en otra conferencia, que yo tuve un webinar a mi cargo hace más de 10 años, el grupo de artritis, porque recordemos que es por diagnóstico, ¿listo? Y recordemos que esto nos acerca más hacia los centros de excelencia, ¿listo? Hoy alguien me preguntaba que si era buena modalidad, digamos, para el tema del cáncer, el pago global prospectivo. El pago global prospectivo es una modalidad muy buena, sabiéndolo manejar muy bien entre las partes, o si no, también los grupos relacionados de diagnóstico, ¿listo? Bueno, eso, digamos, son las modalidades que existen en el prospectivo y en lo que se denomina el riesgo compartido. El pago global prospectivo lo dejo de último porque el pago global prospectivo cada día toma más participación en el mercado, para hablarlo técnicamente. A mí, 2 o 3 presidentes de EPS me han dicho, doctor Arias, empecemos ya a entrenar nuestros equipos en modalidades de incentivos monetarios y complementarios. Y yo les digo, miren, fortalezcamos primero el entrenamiento de todos nuestros equipos en el pago global prospectivo, o pago fijo global prospectivo, como queramos llamarlo, que es lo mismo. Fortalezcámoslo aquí para luego arrancar a otros, pero entendamos muy bien la gestión del riesgo, entendamos muy bien la generación de los resultados en salud. Y luego vamos entonces en el histórico, en el real ya, en los incentivos monetarios y complementarios, donde se plantea el pago por desempeño y el pago por resultados. Y miren desde cuándo estamos hablando de esto. ¿Listo? ¿Por qué les hablo de esto? Porque, digamos, 9PS tuvo algún ejercicio en algún momento de pago por desempeño y pago por resultados en una prueba piloto que hacía. Sin embargo, yo pienso que todavía tenemos que fortalecer, la consideración del pago global prospectivo. Este modelo es muy eficiente, es muy bueno, nos orienta más hacia la generación de la intervención de los riesgos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta.
Entonces, aquí estamos en el pago global prospectivo, aquí estamos. Y en encuestas que hacemos permanentemente, básicamente, miren, antes el 80%, por ejemplo, era en el pago por evento, 80 y otras modalidades pequeñas. En este momento ya podemos hablar que se disputan entre el evento y el pago global la misma cantidad. Es decir, la última encuesta que hicimos, 38% y 38% en una encuesta de más de 3.000 personas, de IPS y de EPS, en el cual el pago global prospectivo nos asegura, digamos, un presupuesto de actividades y lo mencionaré más adelante. ¿Listo? Entonces, estamos en incentivo monetario y complementario y hacia ahí es donde muy seguramente vamos. Y hay unos resultados que vale la pena revisar en algunas partes en el mundo del pago por desempeño y pago por resultados. Y uno dice, no, pero todavía estamos lejos. Pues miren que desde el decreto 441 ya en Colombia nos estamos midiendo el pago por desempeño y el pago por resultados. Recordemos que desde el decreto 441, y recordemos que el decreto 441 es del gobierno anterior, no es de este, pero el ministro actual le dijo a la CPS, mire, ustedes con cuánto operan, ¿cierto? Para poder acercarnos hacia convertirnos en gestoras. Las EPS en general le dijeron alrededor del 5%. Él les dijo, el ministro actual de salud les dijo, yo les doy ese 5%, les doy un 3% adicional por desempeño y un 2% adicional por resultados. ¿Sí? Digamos como un incentivo a las gestoras de riesgo, a las EPS para que se convirtieran. Todo eso está definido en el decreto 441. Por eso es muy importante que lo leamos y ahorita miramos en el horizonte del tiempo en donde estamos en la parte normativa. Entonces tengamos en cuenta, desde mi punto de vista tenemos que fortalecer muy bien estas modalidades de riesgo compartido. El pago por grupo y operación por grupo relacionado a diagnóstico y el pago global prospectivo. Yo digo que el pago global prospectivo es una modalidad muy eficiente, de muy buenos resultados y que nos ayuda a generar muy buena gestión de riesgo como aprendizaje. ¿Listo? Reglamentación en contratación. Ya teniendo este espectro amplio, ¿sí? Vamos a la parte normativa, la reglamentación que existe en Colombia en salud. Entonces miren aquí en la relación entre pagador y prestador. Arrancamos en 1991 con la Constitución Política de Colombia para arrancar en 1993 con la Ley 100, ¿cierto? Y la cual, digamos, es la ley macro en Colombia de salud. Luego tenemos la ley, empiezan las leyes modificatorias, ¿cierto? Las leyes modificatorias de la ley 100, la ley 1122, el decreto 4747 y ahora me vuelvo aquí, la ley 1438 y la ley 1751. En el decreto, para ir en su orden, digamos, el decreto 4747 es el que primero habló de la relación formal entre los pagadores y los prestadores. Sí, este decreto 4747, absolutamente todo el decreto 4747 quedó contenido en el decreto único 780, que fue el decreto que agrupó toda la normatividad en salud. ¿Listo? Este decreto quedó contenido en el capítulo 4, del decreto único 780. ¿Listo? Luego entonces del decreto 4747, en el 2011 viene la ley 1438. Y la ley 1438, fundamental como todas, pero es la que el ministro el ministro actual aduce, y es cierto que él está obligado, pero no solo él, sino todos nosotros, los que estamos en salud, a fortalecer las actividades de atención primaria en salud, ¿cierto? O sea, que no se necesita modificar la ley o volverla estatutaria o como queramos llamarla, porque ya está contenido, y él mismo lo dice, el ministro actual, que él está obligado por la ley 1438 a todo lo de atención primaria en salud. ¿Listo? Luego vino la ley 1751 del 2015, luego viene en el 2016 el decreto único 780, que tiene más de 600 páginas este decreto único 80 porque compiló toda la normatividad anterior, ¿sí? En el 2016. ¿Listo? Este decreto único 780. Sin embargo, después le desaparece el apellido. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Luego viene la resolución 2515 del 2018 y vienen estas resoluciones que me parece importante mencionarles porque cada vez se hacen más fuertes. Todas las resoluciones que arrancaron en el 2021 de la facturación electrónica de venta en el sector salud. Porque es que hasta ese momento teníamos unos esbozos mínimos de facturación electrónica.
Pero aquí ya empezamos a hablar de facturación electrónica per se, normada, ¿listo? Bueno, entonces, en esta facturación electrónica, más adelante voy a plantearles algunos conceptos. Resolución 2515 del 2018, ya les dijimos, en el 2021 estos, en el 2022 sale el decreto 441. Y aquí me voy a detener un poquitico y voy a explicarles tres cosas fundamentales del decreto 441. Recordemos que el decreto 441 es fundamental porque nos habla ya per se, nos fortalece el concepto de contratación y de operación en salud. Nos fortalece, nos da más fuerza en esta relación. ¿Listo? Sale en el 2022, es decir, en el gobierno anterior. Pero este decreto ya le quita el apellido porque ya no es el único. ¿Sí? Este ya no es el único, sino que ya viene el decreto 441. Entonces ya de aquí en adelante vamos a hablar del decreto 780, ¿listo? Que sigue vigente y en su capítulo cuarto todo lo contenido en el decreto 4747, en la relación entre los pagadores y prestadores. El decreto 441 es fundamental porque nos habla, no solo nos pone en cintura, es decir, no regula lo que ya existía, sino que incluye también otros como en general los que ofrecen tecnologías en salud. ¿Listo? Luego viene la resolución 2335, sumada a todas esas resoluciones de facturación electrónica de venta en salud, fortaleciendo el concepto de los RIPS, y más adelante les voy a hablar. Y ahora en el 2024, esta resolución 100 del 20, pues de ahorita, de este año. Tengamos en cuenta que anteriormente manejábamos 3 modalidades de contratación. Aquí en este espacio alcanzamos a tener 12 modalidades de contratación. Y recordemos que en el decreto 441 habla que en Colombia tenemos para operar y para negociar, ¿cierto? En la negociación y la operación, 4 modalidades de contratación. 4 que ya se las voy a actualizar, a mostrar. ¿Listo? Entonces, esta es la normativa actual en salud en Colombia, la reglamentación que tenemos. ¿Listo? El decreto 441, fundamental y que todos debemos de leerlo, yo los invito a que todos lo leamos. Sin embargo, ahora les digo, porque me parece que ahorita les planteo cómo se pueden mejorar algunas cosas que se plantearon en el decreto 441 en su momento. El decreto 441, digamos, hay un borrador, pero hace bastante modificación, pero ahí estamos en él todavía. Y pienso que va a durar un poquitico más. Listo, entonces las 4 modalidades son en su orden histórico: pago por evento, el pago por capitación, el pago individual por caso, paquete o canasta y el conjunto integral de atenciones. Esas son las 3 y el último, y le dan un rubro especial, el pago global prospectivo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Lo que no cabe dentro de los otros queda, por ejemplo, el paquete, canasta, la bolsa, queda en el segundo renglón. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esas son entonces las 4 modalidades que actualmente existen de contratación y de operación en salud. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno. El decreto 441, antes de continuar, el decreto 441 nos habla de 3 grupos de indicadores y es importante que lo tengamos en cuenta. 3 grupos de indicadores. Y uno de los grupos de indicadores son los que el pago por desempeño o el desempeño y el resultados, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no podemos decir, no sabemos cuánto nos vamos a demorar digamos, en actualizar estos modelos al pago por desempeño y pago por resultados. Pero por lo menos ya lo estamos construyendo para poder tener una data y luego generar un sistema de medición. ¿Listo? Bueno, ya teniendo en cuenta estos puntos en general, entonces arranquemos en el arte de negociar en salud. Mire, yo pienso que en salud nos falta aprender mucho más a negociar entre las partes. Y ya les voy a mostrar por qué. Aquí está el pintor frente al lienzo diciéndole negociemos, pero negociemos qué, cómo nos ponemos de acuerdo entre las partes, cada uno queda, etcétera, etcétera. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que en cualquier mercado, oferta y demanda, es normal que existan lo que se denominan las fallas del mercado. Eso es normal, ¿sí? Las fallas del mercado. Y una de las fallas es la asimetría de la información, y ustedes me oyen hablar de estos conceptos de asimetría. Lo que nosotros tenemos, ¿qué es una asimetría de la información? Que una de las partes sabe más que la otra en el proceso de negociación o de operación. Les repito, asimetría es que una de las partes sabe más que la otra en el proceso de negociación y de operación. ¿Listo?
Lo que nosotros tenemos que hacer y que estamos haciendo, y hoy aquí sentado, es romper esa asimetría. Es decir, eliminar esa falla del mercado y volverlo una simetría de la información. ¿Listo? Y las recomendaciones para negociar en salud son 6, que simplemente las voy a mencionar. Primero, conozca muy bien la contraparte. Segundo, indague sobre todo las necesidades no satisfechas. Empiece por ahí si quiere que le vaya mucho mejor y generar resultados más rápido. Tercero, haga referenciación del mercado. ¿Sí? No se quede solo pensando que usted es el mejor, sino que revise al mercado. ¿Listo? Escuche los silencios y cree valor en la negociación. Escuche los silencios del otro, pero cree valor en la negociación. Es decir, enfóquese en resultados, en generar resultados. Esta es la cuarta. La quinta es no muestre todas sus cartas al iniciar el proceso. Y la sexta, tenga varios escenarios en la negociación. Es decir, no piense que lo que usted está proponiendo para resolver esa demanda de servicios es la mejor solución que tenga, sino que piense en otras propuestas. ¿Listo? Esas son las recomendaciones. Para después de estas 6 recomendaciones, entrar en el proceso simétrico de la negociación y operación en salud. ¿Listo? ¿Cuáles son esos 6 puntos que yo les recomiendo? Y paso esto rapidito. Esos 6 puntos en el proceso de negociación y de operaciones, que primero, para poder entablar cualquier relación comercial y luego ya en la prestación, es que primero tenemos que conocer los riesgos en salud. Es decir, las partes ambas tenemos que conocer los riesgos. No arranquemos, ahí vamos cuadrando, arranquemos y lo que vaya llegando lo vamos atendiendo. No, eso no se puede dar. Puede ser que se daba antes, ya no se puede dar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien los riesgos en salud, ambas partes, ¿cierto? Ambas o todas las partes. Segundo, un acuerdo en la gestión de riesgos en salud, ¿cierto? ¿Qué vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿O no lo voy a manejar? ¿O dónde lo direcciono? Etcétera, etcétera. Tercero, un acuerdo en la contraprestación por la gestión de riesgos. ¿Qué obtiene cada una de las dos partes o de las partes cada uno? ¿Qué obtiene como proceso de resultados en la gestión de riesgos? Es decir, fundamental, y ahí lo subrayo, la gestión de riesgos en salud. ¿Listo? Gestión de riesgos en salud, gestión de riesgos en salud. ¿Listo? Cuarto, la operación y atención en salud per se. ¿Sí? ¿Qué atendemos, qué no atendemos, cómo lo atendemos, etcétera, etcétera? Quinto, los ajustes técnicos y los acuerdos de niveles de servicio en salud. ¿Listo? Que esto es permanente. Y el sexto, la renovación de los contratos y los acuerdos de niveles de servicio. Estos son los 6 puntos que yo les planteo que tenemos que tener incluso antes de empezar a operar. Entonces, la pregunta que siempre les hago es, ¿y cuándo aquí en estos 6 puntos, en qué momento debemos de empezar a ver pacientes? ¿Sí? Recordemos que es un ciclo. Entonces, recordemos que yo les planteo que debemos de firmar e iniciar el contrato después de haber agotado la negociación en las 3 primeras. Y esto sí que le insisto, porque no puede ser que arranquemos, luego ajustamos, luego miramos a ver qué auditoría le hacemos, qué indicadores. Ahí es cuando después de 3 años, nos inventamos un indicador, saquémoslo. Señores IPS, arranquen con la data, traigan esa data para ver qué información tienen. Bueno, es decir, cuando nosotros arranquemos la prestación de los servicios, tenemos que tener un alistamiento previo. ¿Listo? Por eso yo digo incluso que uno firma el contrato y no arranca ese mismo día, sino una semana después. Es decir, firmamos el contrato hoy para iniciar el 1 de octubre, por decir algo. ¿Sí? Lo firmamos hoy, que inicia el 1 de octubre, para tener ya seguro todas las partes, tratando de que la demanda que nos llega la cubrimos con una oferta adecuada. Es decir, con lo que se denomina la suficiencia de la red. ¿Listo? Bueno, eso entonces son los 6 puntos en el proceso de negociación y operación como tal, simétrico, ¿listo? Es decir, que entre las dos partes se maneje. Con esto nos asegura los resultados en salud, desde un principio, ¿listo? Bueno, una parte de una caricatura es, necesito una doble de riesgos, simulando, digamos, el riesgo compartido, ¿cierto? Necesito un riesgo compartido, una doble de riesgos para simularlo. Sector salud, crisis. Recordemos que ante las crisis del sector salud, ¿cierto? Y esto ya es un muerto, ¿cierto? Según esto, pues esta caricatura. Y que nos está corriendo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, todos los que estamos? Y nosotros hemos compilado, y el próximo webinar que vamos a hacer es de los desafíos de
de salud en Colombia, que son alrededor de 21 desafíos. Esos 21 desafíos a los que nos tenemos que abordar desde ya en salud. ¿Listo? Entonces, recordemos que ante las crisis, Albert Einstein decía que en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero yo digo que en este momento las dos son muy importantes, la imaginación y el conocimiento. Y parte de lo que estamos haciendo hoy es ampliando este conocimiento o recordando este conocimiento que ya lo tenemos en salud. ¿Listo? Bueno, ¿cómo está el sistema de salud en Colombia? Cada uno lo define. Estamos en una incertidumbre, sobre todo en la parte de sostenibilidad financiera, ¿cierto? Pero siempre tenemos que ver el tema positivo en general. Entonces, revisémoslo. Miren, ¿en qué momento, digamos, se empezó a debilitar el sistema? Y simplemente para mencionarlo, miren aquí en esta gráfica. Alguien me dijo en una conferencia, me dijo, doctor, esa diapositiva podemos tener una más actualizada. Yo les dije, miren, me la dijo aquí, entonces le dije, miren esto. Miren aquí, el verde oscuro, me va a devolver, el verde oscuro es el régimen contributivo y el régimen subsidiado es el verde claritico que aparece aquí como un gris. Miren aquí lo que pasó. El régimen contributivo, ¿para qué se creó? Para contribuirle al subsidiado. El régimen contributivo subsidiaba al subsidiado. Pero aquí fueron más los incentivos y muchas las causas. El régimen subsidiado creció más. Esto es lo que algunos economistas denominan la boca del, del cocodrilo. Mírenlo aquí, ¿sí? La boca del cocodrilo, donde el subsidiado superó al contributivo. Entonces aquí ya empezó a haber un desbalance financiero muy grande. Adicional a que el modelo de salud en Colombia se estructuró desde la ley 100 con un crecimiento sostenido del PIB en Colombia del 5% anual. Y ya vemos cómo no todos los años lo cumplimos ese 5% de crecimiento de la economía. Recordemos que este año tenemos hasta el momento como el 1.9 del PIB. Para que lo tengamos en cuenta, Producto Interno Bruto, ¿listo? Bueno, eso simplemente para mencionarles. Recordemos la historia natural de la enfermedad, en la cual no me va a detener mucho, simplemente para que lo tengan en cuenta, que es importante y fundamental, porque antes hablábamos hasta la rehabilitación y la reinserción laboral. Recordemos que ya estamos hablando con el concepto de las RIAs, ¿cierto? De las rutas de atención integral en salud, o rutas integrales de atención en salud. Estamos hablando del tema del paliativo y el tema domiciliario. El tema domiciliario y el tema paliativo para que lo tengamos en cuenta simplemente. Recordemos la historia natural de la enfermedad porque es muy importante cada uno de nosotros en dónde está. Si estamos en todo, en una de las A, B, C o E, etcétera, etcétera. ¿En dónde estamos? ¿Listo? Recordemos eso fundamental. Y recordemos otro concepto que siempre lo explico, nunca me cansaré de explicarlo, es la relación entre el modelo de riesgos en salud. Recordemos para la negociación y para la operación. Recordemos que a nosotros nos habilitan para, para abrir nuestras IPS, estoy hablando de la prestación, por la baja, mediana y alta complejidad. Sistema obligatorio de garantía de calidad, correcto. Baja, mediana y alta complejidad. Pero en la operación como tal, ¿sí? Ya vemos los niveles de atención. Y los niveles de atención son 4. 1, 2, 3 y 4. Y es importante que tengamos en cuenta esto, la relación entre el uso y el costo. Y esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Estamos hablando aquí del POS, desde el MAPIPOS en su momento cuando salió, ¿cierto? Con la ley 100, hasta el actual plan de beneficio en salud, que es exactamente lo mismo, es un plan de coberturas, donde hay unas exclusiones, ¿cierto? Que cada vez son menos las exclusiones y más las inclusiones. Esa relación tenemos que tenerla en cuenta también, pero aquí estamos hablando solo de salud. La relación entre el uso y el costo que es fundamental, y no solo para el concepto de la determinación de la prima de riesgos, sino también para saber cómo tengo la población yo actualmente que tengo a cargo, independiente quien sea. Mire, inspección, vigilancia y control, las secretarías departamentales, distritales, municipales, tienen que saber la población de usuarios que tienen a cargo, cómo está la relación de uso y costo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y no me va a demorar mucho. Obviamente esto tiene una explicación mucho más profunda, pero la nueva EPS, cuando arrancó, es decir, cuando el Seguro Social se liquidó, tenía esta relación inversa, es decir, tenía más población en estos niveles de uso y de costo, ¿sí?
y fue todos los mecanismos que algún día, si gustan, lo hablamos, lo que tuvo que hacer la nueva EPS para poder compensar esa población, y que todavía lo sigue haciendo, obviamente, abrir la población a rangos más amplios. ¿Listo? Entonces, la relación uso y costo. Yo siempre, independiente de que esté en aseguramiento, en prestación, yo tengo que saber mi población, o en inspección, vigilancia y control, cómo está mi población. ¿Listo? Bueno. El modelo de gestión de riesgos en salud, esto lo planteo con una entrada, proceso y salida. Simplemente para mencionarles, y quiero mencionarles que todo obedece a la aplicación de un concepto de ingeniería de un sistema. El modelo de gestión de riesgos y el modelo en Colombia y cada uno de nosotros tiene que obedecer a esto, independiente como queramos manejarlo, pero yo planteo que tiene que tener esto. El modelo tiene que tener, antes que nada, unas entradas, unos procesos y unas salidas. Lo que llamamos las puertas de entrada, los procesos y las puertas de salida de la gestión del riesgo en salud. ¿Listo estamos? Entrada, proceso y salida. Un proceso sistémico en salud. Es decir, desde ingeniería aplicado en salud. Donde recordemos que es fundamental el concepto de aseguramiento. Y recordemos esto. Ahorita en la reforma que se entregó esta semana que acaba de pasar, ya se habló del concepto de aseguramiento en salud porque en la anterior no se habló. Ese concepto de aseguramiento en salud es fundamental porque a cargo de quién está el concepto macro de aseguramiento del Estado, independiente en el país donde estemos del Estado. En Colombia lo delega parcialmente porque el riesgo no se transfiere totalmente nunca. Lo delegan las EPS y las EPS ahorita con el concepto del riesgo compartido, digamos que ya se está empezando a manejar el concepto de aseguramiento. Hecho, es un concepto de seguros y es un concepto de seguros que nos determina una prima técnica de riesgos, una prima, es decir, la UPC, la unidad per cápita, ¿listo? Bueno, entonces el concepto de aseguramiento fundamental en Colombia y en el mundo, pues donde queramos. Las puertas de acceso, que son tres, salvo mejor opinión, son tres. Todo el concepto de PIP o PIM, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, o actualmente promoción y mantenimiento de la salud. El concepto de consulta externa, todo lo contenido en consulta externa y todo lo contenido en urgencias. Esas son las tres puertas de entrada al modelo de gestión de riesgo en salud. En el mundo, o sea, no es que nos lo inventamos, simplemente aquí está como modelo. Luego viene el proceso y los procesos tienen que funcionar muy bien para que el resultado se dé. Es decir, que si el paciente sale sano, no salga sano interrogado, sino que salga sano realmente. Si el paciente es remitido, no hay que remitirlo porque algo nos falló acá en la entrada o en el proceso y hay que remitirlo, sino porque la IPS que lo atendió estaba definida que era de baja complejidad, había que subirlo a una media o de media alta o de baja alta, como quieran. ¿Listo? Porque ya está definido. Y el tercera puerta de salida es el fallecido. Y el fallecido... Papá, espérate que te van a saludar. Está un micrófono abierto, creo. ¿Aló? Y la puerta de salida del fallecimiento tiene que ser no porque falla algo, sino porque la condición clínica del paciente, incluso al ingresar o al hacerle las condiciones, así, digamos, fue lo que pasó. No porque algo nos falló ni en la puerta de entrada ni en los procesos. Pero al interior de las instituciones de prestación de los servicios y de aseguramiento en Colombia, tiene que funcionar muy bien la gerencia y su staff, el core del negocio y las áreas de apoyo, que es como digamos, las tres grandes áreas que tienen que tener todas las empresas, no solo las de salud, todas las empresas en el mundo, estas tres grandes áreas. ¿Listo? Bueno, y entonces después de esto el concepto de aseguramiento lo reforzamos, ¿cierto? El Estado, pero todos tenemos que aprender de aseguramiento en salud, ¿listo? A través de la gestión de riesgos. Y el último, para concluir el modelo, es otros sectores de la economía. Fundamental es que otros sectores de la economía tienen que participar, o sea, ahí no es, mejor dicho, ahí es una condición sine qua non para generar resultados en salud. Y otros sectores es educación, el empleabilidad o trabajo, habitabilidad o vivienda, deportes, las TICs, bueno, otros sectores de la economía que nos ayudan a generar los resultados. Ahora, ¿quién lo debe liderar? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién debe liderarlo? El concepto de gestión de riesgo en salud. Pues considero yo que salud. ¿Listo? Bueno. Este vago, digamos, dice, aquí no se puede, así no se puede, cada vez hay más competencia.
hay más competencia, pero lo que tenemos que volvernos es más competitivos, más que estar mirando la competencia es volvernos más competitivos, es decir, cómo salirnos de esa competencia, es decir, cómo navegar en ese océano azul, para homologarlo con el libro, no nadar como todos en el océano rojo, sino en el océano azul, diferenciación. Y para entrar al concepto práctico de nota técnica en salud. Y en nota técnica, para el día de hoy le agregué unas diapositivas que es necesario precisar y ahorita se las muestro, son unas 4 diapositivas, específicamente aquí en este punto, porque hay otras más adelante. Sobre la nota técnica, miren, la nota técnica entonces quedó definida obligatoria en el decreto 441. Ya quedó obligatoria en el decreto 441 la nota técnica. Y entonces, ¿qué es eso de la nota técnica? Mire, hay un tema conceptual y un tema conceptual de contenido que se expresa en una nota técnica. Para los que ya de pronto vieron esta, lo repasan. En una nota técnica se expresan 3 grandes partes. Una nota técnica tiene que quedar establecidos, definidos, registrados, pero no definitivos esos 3 puntos. Primero, los riesgos. Segundo, los costos. Y tercero, los acuerdos de niveles de servicio. Una nota técnica para que sea eficiente en los modelos eficientes, como los de riesgo compartido, y seguramente iremos a los otros, tiene que tener la nota técnica de estos contenidos, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Para poder ser eficiente tiene que quedar muy bien calculado esto. La nota técnica, recordemos que es obligatoria en el decreto 441 en las modalidades prospectivas. ¿Listo? En las modalidades prospectivas, en el grupo más grande. Sin embargo, desde mi punto de vista, debería ser obligatorio para todas las modalidades de contratación y de operación. ¿Listo? ¿Qué es eso de la nota técnica? Para que sigamos. ¿Qué es eso? Es un documento escrito que contiene todos los puntos necesarios para negociar, para hacer la gestión clínica, para hacer seguimiento y para hacer los ajustes del contrato en salud. Es un documento que contiene todos los puntos necesarios para negociar, gestión clínica, seguimiento y ajuste del contrato. O sea, ahí tiene que estar contenido todo en la nota técnica. ¿Listo? La nota técnica entonces es una herramienta de trabajo y nos sirve para navegar ahí. En la nota técnica ahí navegamos. Es una herramienta de trabajo, pero como es una herramienta, yo tengo que en esa herramienta usarla, porque no la puedo dejar ahí tirada. ¿Listo? Bueno. Contiene todos los puntos necesarios para el éxito, todos los puntos necesarios para el éxito en la relación asegurador o pagador-prestador. ¿Listo? Debe tener toda la información completa y debe construirse con lo que se denomina la zona de seguridad, que yo antes oía que alguien dijo zona de riesgos, pero yo preferí llamarla zona de seguridad y ahorita se la explico. Bueno, la nota técnica es dinámica y permite actualizarlo de manera multivariable, de manera permanente. O sea, la nota técnica no es fija, es dinámica, ¿listo? Contiene una parte relevante y una parte teórica que ahorita se las explico. La nota técnica, mire, tiene que empezar por el contenido, por una población, por unos paquetes, y así es lo que tenemos considerado, digamos, por ejemplo, para un modelo por paquete, el costeo ABC, la matriz de control, los tableros de control y la contabilidad. Hasta aquí voy a llegar ahorita y espero chuliemos en el Excel que les quiero mostrar. ¿Listo? Bueno, entonces estos son los puntos que tiene que tener. Frecuencia de uso. Simplemente voy a ir rápidamente a la frecuencia de uso, a la parte conceptual, porque tenemos que definirla. Es una tasa. Se multiplica por 1. Es una tasa que se multiplica por 1. Tiene un numerador, denominador, multiplicador, resultado. ¿Listo? Esa es una frecuencia de uso. Ya les voy a mostrar. Esto no es nuevo, esto es viejo. Mire, esto es una gráfica del Seguro Social. Voy a ir un poquitico más rápido por el tema del tiempo. Ya estamos a las 5:05. Pero la frecuencia de uso es un tema histórico, es un tema del Seguro Social, sin embargo es dinámico. Estas ya no existen, o sea, estas que antes se denominaban el índice actividad por referente año. Es esto. ¿Qué es la tasa de uso o frecuencia de uso? Es una tasa, ¿sí? Que nos mide un presupuesto de las actividades que vamos a hacer, no de los pacientes, tengámoslo en cuenta, no de los pacientes, de las actividades, de los servicios. ¿Listo? Y tenemos que compararlo con un rendimiento para poder ajustar, es decir, demanda y oferta. ¿Listo? Bueno, entonces miren, esto es del Seguro Social, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Esto es del Seguro Social, miren, esto es viejo, me gusta traerlo mucho
para que vean que esto no es nuevo. Miren esto aquí ya determinado. Y entonces la frecuencia de uso, perdón, corresponde a un numerador, que es un dato histórico, y un dato actual, que es el denominador. ¿Listo? ¿Y qué me dice la frecuencia de uso? Un supuesto de una demanda de servicios. Un supuesto de la demanda de servicios. Es decir, un presupuesto de lo que me va a llegar de servicios, no de pacientes. ¿Listo? Fórmula. X es igual a Y y a Z, donde Y es el numerador, Z es el denominador. Y es el dato histórico y Z el dato actual, para poder que se vaya actualizando. Y el resultado. Recordemos que hay un multiplicador que es 1. Y la frecuencia de uso, el resultado que me da, este resultado es el número de actividades o de servicios o de tecnologías que me van a llegar en el periodo de un año. Entonces miremos la fórmula. La fórmula de la frecuencia de uso es número de atenciones históricas promedio un año sobre número de usuarios expuestos. Número de atenciones históricas promedio un año. ¿Por qué promedio un año? Es decir, puede ser exactamente el año anterior, ¿cierto? O ideal que sea mínimo 3 últimos años promedio histórico, promedio de un año. Es decir, los 3 últimos años, el resultado total lo divido entre 3. Ese sería el ideal mínimo. Pero le quito el año de pandemia, el sesgo que tiene el año de pandemia. Es decir, no el hace 3 años, sino los 2 años anteriores y antes de la pandemia. Y entonces ahí saco un dato más exacto de este histórico. Y el número de usuarios expuestos ya lo vamos a ver en la fórmula. Entonces, simplemente para mencionarla rápidamente, 3 fórmulas. Miren, este es la frecuencia de uso de medicina general primera vez, que para esta población el año pasado fueron 75.367 servicios o consultas de medicina general que vinieron, ¿cierto? El año pasado. O el promedio histórico de los 3 últimos años, como quieran. Fueron 75.367 veces que vinieron a medicina general. Y el número de usuarios expuestos son los que pueden venir a medicina general. Es decir, para esta población es el 100%. Es decir, ¿quién puede venir a medicina general? Desde el recién nacido hasta el anciano. Todos podemos ir a medicina general. Entonces, para este ejercicio que les voy a dar de estos 2 siguientes ejemplos, la población total son 93.429 usuarios. Todos están expuestos a venir. Entonces, divido este en este, ¿sí? Este en este, y este es la frecuencia de uso. ¿Listo? Segundo ejemplo, número de atenciones de pediatría. Entonces, miren aquí, pediatría, tomo el dato exacto del año pasado, pero este es el dato real actual, es decir, de 93.429, que es la población total, ¿cuántos pueden venir a pediatría? Pues los menores de 18 años, y los menores de 18 años, para estos 93.000 son 54.900. ¿Listo? Entonces ahí saco la frecuencia de uso. Muy fácil, sencilla de sacar, pero ahí tiene que tener esa precisión, que no es lo mismo para toda la población unos servicios que unos servicios exclusivos para una población determinada. Entonces, por ejemplo, siempre hago esta pregunta, ecografía obstétrica, ¿cuál es el denominador aquí? Si aquí tomo las ecografías que vinieron el año pasado, fueron 1.324, cualquier número, valores simulados. No fueron pacientes, fueron ecografías, porque una paciente pudo venir 2 o 3 veces a una ecografía, o una sola. ¿Listo? Una usuaria, perdón, en este caso, embarazada, o una paciente. ¿Listo? ¿Y cuál es acá el denominador? Entonces son las mujeres en edad fértil. ¿Y cuáles son las mujeres en edad fértil de 14 a 49? Que del total de la población 93.429, ¿cuáles son mujeres de 14 a 49 años? Pues 14.837, y me da la frecuencia de uso de ecografía obstétrica. ¿Listo? Entonces, a nosotros la EPS, digamos, en este caso, nos entrega esta frecuencia de uso. ¿Yo qué hago con esta frecuencia de uso? Yo tengo que calcularla para cada CUPS y cada CUMS. Pare de contar, ¿listo? Cuando la EPS me entrega esto, yo multiplico esto por la cantidad de los expuestos y me tiene que dar la cantidad de, en este caso, ecografías obstétricas que me van a llegar en un periodo de un año. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hago yo con eso? Lo divido entre 12 para hacer la alícuota mensual. ¿Listo? Bueno, entonces eso es frecuencia de uso para que lo tengamos en cuenta. La frecuencia de uso me sirve para muchas más cosas, pero no voy a hablar ahora acá. Para calcular la oferta, es decir, por ejemplo, cuántos horas médicos necesito, cuántos consultorios, cuántas sábanas, cuántos medicamentos, etcétera. ¿Listo? Que ahorita por tiempo no lo voy a decir. Recuerden que toda esta información la pueden obtener en un libro que acabamos de sacar de la nota técnica en los modelos de contratación. El que desee, pues ahorita les doy el dato. Bueno, para calcular
Y otro concepto que les quiero hablar, antes de ya detallar la nota técnica, el concepto de incidencia y prevalencia. Recordemos que tengo que tener en cuenta el concepto de incidencia, son los casos nuevos que llegan en un periodo, y la prevalencia son los casos que en un periodo determinado, regularmente un año fiscal, un año epidemiológico en este caso, la cantidad de casos que se presentan y que continúan. ¿Por qué es importante este concepto de prevalencia y de incidencia y prevalencia? Porque es que cuando yo voy a arrancar por primera vez, yo tengo en cuenta la información que me dan, ¿cierto? Entonces puede ser una o puede ser la otra, pero luego ya regularmente la prevalencia, pero cuando yo ya he operado mi contrato para hacer los ajustes, ¿sí? Cuando haga todos los ajustes durante el contrato o al finalizar el contrato, tengo que tener en cuenta la incidencia y la prevalencia mía, mi comportamiento, ¿listo? Téngalo en cuenta. Bueno, entonces características de la nota técnica de manera rápida, y dejo la última a propósito. Debe tener toda la información completa para operar, debe ser sencilla de interpretar por toda la empresa, debe ser integral para la intervención del riesgo, debe presentar el ejercicio completo en el periodo contratado y tiene que ser modificable en el tiempo. Esas son las 5 características fundamentales de la nota técnica para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? 9 contenidos de la nota técnica. El decreto 441 habla de 4 o 5 puntos. Yo digo que tiene que tener estos 9 puntos. Mírenlos aquí los 9 puntos. Tiene que tener la relación CUPS y CUMS. La descripción de cada servicio, no me voy a demorar con cada uno porque ya se la voy a mostrar en una tabla tomada de Excel. Tercero, la frecuencia de uso de cada servicio. La frecuencia de uso de cada CUPS y de cada CUMS, independiente de la modalidad de contratación que tenga. ¿Listo? Cuarto, la cantidad estimada de cada servicio de medicamento de salud, anual y mensual. Quinto, la población a cargo, y recuerde que son 9. ¿Listo? Sexto, la oportunidad de atención de cada servicio. Es decir, cada CUPS, según la norma, si tiene oportunidad, es decir, si es cirugía, la norma habla de máximo de 30 días. Si es de consulta medicina general, máximo de 3 a 5 días, creo que es, ¿listo? Según lo que diga la norma. Séptimo, los valores de precio y de tarifa de los servicios en salud. ¿Listo? 8, el valor total por el conjunto de los servicios en salud incluidos. Y 9, los acuerdos de niveles de servicio. Recordemos que en una nota técnica lo primero es macro, pero fundamental también los acuerdos de niveles de servicio, porque ahí es donde me sale la zona de riesgo o zona de seguridad. En los acuerdos de niveles, cuándo inicia el contrato, qué auditoría le hago, qué condiciones de descuento y recobros, qué seguimiento le hago, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esta es una nota técnica. Miren, esta es una nota técnica cualquiera. Recordemos que este análisis se hace con valores y cantidades simulados, para que lo tengan en cuenta. Este es un ejercicio práctico donde tiene aquí algunas consideraciones digamos, para ajustar, porque es que las notas técnicas no salen perfectas ninguna. Entonces hay que ajustarla. Aquí solo es cambiar el nombre. En esta negociar, mira, revisar a ver si la cantidad anual está bien y los valores. ¿Listo? Los valores. Cuando ya, digamos, tenemos la nota técnica entre las partes, tenemos que entrar al interior de la IPS a mirar estos 5 puntos. El precio de producción, a cómo vendo, qué utilidad tengo, qué margen de rentabilidad, construyo la zona de seguridad y establezco con los tableros de control. Los tableros de control, recuerden que tienen que estar en todos los puntos, en las secretarías distritales, municipales, en el asegurador, en el prestador, en toda en la cadena de prestación del servicio o en toda la cadena de salud, tenemos que tener tableros de control para compararnos frente a una meta, ¿listo? Porque el indicador per se, lo único que me dice es cómo voy, pero tengo que compararme con una meta o un máximo permitido. Entonces, en rojo está lo que tiene que hacer la negociación, el proceso de negociación para arrancar. Y luego al interior de la empresa, en azul clarito, donde está el costeo ABC, la utilidad, el margen de rentabilidad. ¿Listo? Bueno. La zona de seguridad simplemente para escribirles dónde navego. Entonces, la descripción gráfica de dónde navego. ¿Listo? Entonces, miren, recordemos que todo contrato, iniciamos los contratos, los ajustamos y estabilizamos el contrato. Es decir, arrancamos la operación como tal del contrato, ¿cierto? Recordemos que lo ideal es rápidamente llegar a estabilizarlo. Eso es lo ideal. Por eso es fundamental que yo tengo que arrancar en óptimo, ojalá, o por lo menos en insuficiente, pero nunca en intolerables. Es decir, tengo que llevar rápidamente a óptimo. Y esto es la idea, que con todo esto que estamos haciendo, llevar los contratos desde el inicio hasta la operación a óptimos. ¿Listo? Nunca intolerables.
Recordemos la zona de seguridad. Esta es la graficación de una zona de seguridad, ¿cierto? Y recuerden que la fuente primaria de información de todo esto son los RIPS. Entonces miren aquí cómo me salí, aquí cómo recuperé, pero luego cómo lo estabilicé, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, esto no me va a demorar. Esta es la representación gráfica de cómo construyo los acuerdos de niveles de servicio, perdón, de los acuerdos de niveles de servicio, saco esta información que es con la que voy a construir la zona de seguridad. ¿Listo? ¿Listo? Y recordemos el cumplimiento en PIP o PIM, como queramos, los resultados en salud, que es de las cohortes determinadas, ¿cierto? Cohortes en salud, no solo cohortes de riesgo, sino en general en todas las cohortes, y el cumplimiento en servicios, que en general es administrativo. ¿Listo? Bueno, ya para concluir, simplemente los intolerables, acuerdos de niveles de servicio, intolerables en salud, algunos intolerables en PIP. Pero entonces, para ya ir terminando, voy simplemente para dar respuesta a las preguntas, me voy a salir un momentico y voy a llegar a un Excel que quiero mostrarles. Miren, y este Excel, ahí creo que sí me están viendo. Pronto alguien que me ayude en un Excel, porque no tengo segunda pantalla aquí. Estamos con, dale, Sí, doctor. estamos entonces con el Excel que les decía. Miren, este Excel es fundamental porque me habla de contenido, población, paquetes. ¿Listo? Ya les voy a mostrar. Vamos a hablar en general de la nota técnica, independiente de la modalidad de contratación, no importa. Recordemos que la nota técnica tiene que tener estos puntos, desde mi punto de vista, que yo les quiero vender. Para el decreto 441 se nos quedó como en 4 o 5, yo digo que tiene que tener esos 5 puntos. La población, muy importante, y esto es tomado de un ejemplo real de una población, donde yo tengo que determinar cada de la población total, que este es, para este caso, la EPS me dio a mí como IPS, digamos, un ejemplo de hace muchos años, 175.000 usuarios. Yo si voy a calcular estancia en UCIs neonatal, pues debo calcular los nacidos vivos. Entonces le tengo que poner una frecuencia de uso a cada uno de estos servicios, ¿listo? Si yo voy a abrir, y esta pregunta siempre la hago porque no todo el mundo lo maneja, si yo voy a abrir camas psiquiátricas, estancias psiquiátricas, entonces ¿sobre qué población de denominador? Pues los mayores de 5 años. De toda la población, los mayores de 5 años, porque un recién nacido nunca se me hospitaliza en psiquiatría. Entonces esas consideraciones tengo que tenerlas en particular, ¿listo? Obviamente agrupadas por pisos, por salas, como quieran. Si voy a abrir partos vaginales, bueno, para cada una yo tengo que calcular, ¿cierto? Y me sirve también para contratar o hacer una alianza estratégica. Los paquetes. Miren, yo tengo que determinar muy bien cuál es mi modelo de atención y de operación y de contratación. Es decir, si yo voy a hacer por paquete, lo hago por paquete, no importa, pero no mezclar. Porque es que yo he visto desde hace algún tiempo donde la gente de pronto proactiva, no sé, quiere inventarse modelos de operación y termina dañando la relación ganar-ganar. Entonces empieza la relación ganar-perder. ¿Listo? Y lo digo con todo el conocimiento. Donde yo veo que en el mismo contrato está metido evento, capitación o PGP y paquetes. Eso no se debe mezclar desde mi punto de vista, porque los modelos son eficientes per se y no necesito inventarme cosas. ¿Sí? Yo digo que no nos inventemos modelos piratas. Mire, un paquete. Si yo en un paquete, por ejemplo, de hospitalización, de curaciones, de cirugías, a mí me pagan el día de hospitalización en 350.000. Entonces, listo, yo genero un RIPS por cada día de hospitalización, porque así lo tengo contratado el paquete. El problema es que yo estoy perdiendo RIPS de los CUPS y los CUMS que me generan RIPS. Estoy perdiendo estos RIPS y entonces luego el problema es que me van a hacer descuentos. El problema es que luego yo no voy a poder calcular o recalcular muy bien los riesgos del año anterior y del histórico para poder ir aumentando el monto real, ¿sí? Ajustado a la realidad, con unos costos razonables de la operación. Es decir, en una cirugía de apéndice, digamos, yo paso por un solo RIPS y en realidad puedo sacar 27 o más RIPS reales de lo que yo hice, ¿sí? Por eso es importantísimo la generación de los RIPS y es importantísimo entender esto. Bueno, luego viene el concepto del costeo ABC,
que tengo que tenerlo a nivel de la prestación. Yo tengo que tener, este es un ejemplo de una prueba COVID donde me pagan 250.000, son valores aleatorios, y producirla, ¿sí? Me salen 150.000, quiere decir que yo tengo una utilidad de 98.000 y tengo un margen de rentabilidad de 61.000, del 61%. Quiere decir, me puedo comparar con el mercado o no, etcétera, etcétera. Yo tengo que saber esto del costeo, y en particular hablamos del costeo ABC, el cual entrenamos, porque es la mejor modalidad que encontramos en salud, ¿listo? Para poder generar eficiencias. Después de eso, entonces, del costeo ABC, entonces viene esta matriz de control, que esta matriz de control, ya para concluir, es fundamental, mire, y no siempre alcanzamos a ver en los webinars y este matriz de análisis y control del contrato, que yo llamaba así, donde, mire, en la primera parte colocamos lo que ya se negoció. En esta cafecito clarito morado que ven ustedes ahí, ¿cierto? Cafecito como rojito clarito. Luego aparece aquí lo que se negoció con el asegurador, que es la frecuencia de uso, la cantidad anual, la cantidad mensual y la tarifa negociada. Es decir, entre estos dos primeros es lo que ya se negoció. ¿Listo? Después de eso seguimos con el comportamiento real de la operación, es decir, el día a día. Pero antes de arrancar con el día a día, es muy importante esto. Yo tengo que conciliar que estas guías de práctica clínica y las RIAs, las rutas, queden conciliadas desde el arranque. ¿Por qué? Porque no puede ser que los auditores después me digan, no, es que una cosa es el contrato, pero yo hago la auditoría con las guías o con las RIAs. Por eso todo esto tiene que quedar conciliado aquí en las frecuencias de uso, en la cantidad, en las tarifas y todo esto. ¿Listo? Cuando yo ya tengo todo eso, entonces yo ya empiezo a compararme entre lo que negocié contra lo que me está pasando en la vida real, y eso son las brechas. Y este morado clarito que tienen ustedes aquí, que ustedes están viendo allá, es fundamental estas brechas, porque estas brechas es con las que yo hago los ajustes mensuales o bimensuales o trimestrales entre las partes. ¿Listo? Para poder ajustar muy bien el contrato y que el contrato sea ganar-ganar. ¿Listo? Y por último, para que el resultado me dé al final financiero. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejar de compartir ya para concluir. Para dar un paso a las preguntas que tengan. Tenemos una serie de recomendaciones, unas recomendaciones puntuales para cada uno de los modelos de contratación. Y al final, perdón un segundito aquí, y al final, ahí me están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Las recomendaciones. Pues el libro que estamos lanzando, simplemente para que lo tengan como referencia, cualquier cosa con mucho gusto. Y por último, para que nos sigan en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Recuerden que en YouTube tenemos un canal en el cual pueden conseguir algunos de los videos y de las conferencias que planteamos, pero estamos en todas las redes. Por último, ya para dar respuesta a las inquietudes y preguntas, pues mis teléfonos y lo que necesiten, con todo gusto. No sé si hay preguntas. Doctor, en el espacio de preguntas y respuestas, no. Y en Vale, el listo. chat tampoco, doc. Vale, Tampoco. listo. Entonces alcanzamos a plantear algunas de las recomendaciones finales. Voy a simplemente a plantearlas. Están las recomendaciones en los contratos, en todas las partes. Lea muy bien, estudie los contratos de trabajo propuesto. Léalos muy bien y entiéndalos. Revise y actualice la habilitación de los servicios vigentes entre las partes. Revise los registros en el REPS. Revise la nota técnica. La nota técnica, recordemos que es donde usted navega. Entonces, un derrotero a seguir, con todas las inclusiones y exclusiones. Y parametrícelo en su sistema de información, porque no se confíen de que hay alguien que sepa los contenidos de los contratos y los contenidos de las inclusiones y exclusiones. Revise y actualice permanentemente su portafolio. Anualmente, por lo menos, mire su estructura de costos. Y en el tema contable, las conciliaciones contables. Valore el costo de producción, a cómo está usted operando, qué tanta eficiencia tiene,
sin limitar el concepto de calidad. Revise muy bien los anexos, es decir, los acuerdos de niveles de servicio o los anexos técnicos, como quiera llamarlos. Esté muy pendiente del concepto de glosas, devoluciones y en general la resolución de conflictos o los descuentos. Tenga muy en cuenta eso porque alguien me decía a mí, lo decía yo ayer y la semana pasada, que me llamaron una vez, no, es que ya estamos felices porque el 80% que nos descontaban de la factura mensual ya solo nos están descontando el 50%. No, estos contratos no están para que nos especialicemos en descontar. Esto es un concepto ni siquiera de aseguradores, sino de funcionarios. No voy a quedar yo bien porque haga más descuentos a los prestadores, no. Eh, Ojalá no hubieran descuentos, pero sí que se reflejara todo eso en mejores resultados en salud. ¿Listo? Síganme las recomendaciones. Frecuencias de uso esperadas le dan un derrotero de las actividades periódicas a cumplir. La frecuencia de uso entonces es una presupuestación, una demanda esperada. Mantenga pleno conocimiento de las tecnologías contratadas. Parametrice lo que les decía. Tenga en cuenta en todo lo de promoción de la salud, o promoción y mantenimiento, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como quieran llamarlo, porque esa es la orientación que tenemos que tener. La mayoría de tecnologías de PIP o PIM, ¿cierto? Si nosotros contratamos las TICs, podemos hacer mucho más por intervenirlas, ¿listo? Por intervenir las causas raizales, por mejorar la calidad de vida, impactando en mejores resultados y a su vez al final mayor rentabilidad. La base de datos tenemos que tenerla actualizada. Recordemos que la base de datos, la actualización de la base de datos y la caracterización incluso por norma es del asegurador. ¿Listo? En tiempo real debemos de tener una base de datos nosotros en la prestación para la intervención adecuada. Sistema de información robusto, no digo costoso ni nada, sino que nos permite en tiempo real tomar decisiones. Una data o big data, esto principalmente para el aseguramiento. En el aseguramiento tenemos que tener una big data lo más limpia posible para generar muy buenas recomendaciones y seguimiento. Y listo al final ya, entonces, para concluir el webinar. Doctor, hay preguntas en Tenemos el... unas preguntas. Dale. Bueno, tenemos una que dice, pregunta Jaime López. La posición dominante de los pagadores hace que los prestadores debamos recibir los contratos. El tema sería dejar plasmado un periodo de perfeccionamiento del contrato ajustado a la realidad contractual en costos. Mire, doctor Jaime, gracias por la pregunta y quedamos de hablar hoy, creo que quedamos de hablar después del webinar, pero le agradezco mucho la pregunta. Con el doctor estamos hablando desde algún tiempo y mire, eso es muy ajustado a la realidad. Digamos que cuando en los contratos de riesgo compartido, en general en los contratos estamos hablando de los seguimientos y los ajustes, ese es el periodo para hacer esos ajustes, Doc. Entonces ahí ya está plasmado. Lo que pasa es que tenemos que llevarlo a la realidad y tenemos que hacerlo realidad en los contratos, no solo que quede en el contrato, sino que lo hagamos. Totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo periódicamente. Ahora, ¿en cuánto tiempo recomiendo yo hacer esos ajustes? Cuando arrancamos, gracias por la pregunta, arrancamos hoy el contrato. Reunámonos entre las partes a la semana siguiente, luego a los 15 días, luego a los 30 días y si quiere, como se está volviendo costumbre, cada 3 meses para los ajustes. Los seguimientos hagámoslos mensuales o quincenales, no importa, pero los ajustes hagámoslos trimestrales. ¿Listo? Y en los ajustes es donde vamos a plantear todo eso. Ahora, si una de las partes no se puede reunir, dejémoslo por escrito, ¿cierto? Para poder que sea retroactivo, esos ajustes. Porque no puede ser, y me detengo un poquitico, un segundito más para ampliar la respuesta. Si salimos con X cantidad de servicios de cáncer o X cantidad de neumología o lo que quieran, cantidad de servicios, y resulta que cuando arrancamos me llegaron muchos más, pues algo tenemos que hacerlo, porque ahí no es que el riesgo es compartido, entonces yo como prestador asumo eso, no. No, ahí yo no estoy asumiendo, ahí estoy manejando una carga de enfermedad mucho más alta. Entonces, esas precisiones son importantes. Gracias, Doc. ¿Hay más preguntas de pronto? ¿Otra? Sí, hay dos más. Vale. Dice una, si yo soy una IPS y quiero montar mi nota técnica, ¿cuál debería ser mi fuente para definir frecuencias? Gracias, excelente la pregunta. Venga, digamos que en teoría quien le presenta a uno, digamos, me pongo aquí en posición como IPS. IPS.
A quien le debe presentar a uno la nota técnica es la EPS, ¿cierto? Porque es quien más conoce su histórico, su población, sus regiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la realidad, muchas veces la EPS nos ha dicho, hay EPS sobre todo especializadas, como ustedes conocen muy bien la población, entonces ustedes planteenos una nota técnica. Independiente quien la plantee, después tenemos que ir haciendo los ajustes, ¿listo? A la realidad. Porque recordemos que arrancamos con un presupuesto y luego lo vamos volviendo a la realidad. ¿De dónde sale la información? Hay muchas fuentes, Doc. Mire, información muy buena, por ejemplo, la del ADRES, de los cubos del Ministerio ADRES, ¿cierto? De los cubos del sistema de información. La ministra anterior decía que no hay un sistema de información. No, hay un sistema muy bueno de información. Nos falta seguirlo depurando, pero eso es, estamos creciendo. De ahí, de esa fuente primaria. Otra fuente primaria es de los ASIS departamentales, donde está toda esta información para nosotros calcular. Así vamos en salud. Bueno, hay diferentes fuentes, hay muchas fuentes donde podemos del histórico nuestro, como IPS, o de IPS referentes, digamos, en las mismas condiciones de nosotros. Lo importante es que iniciemos con la nota técnica con ya propuesta, ya el contrato, pero que lo vamos ajustando a la realidad. ¿Listo? La otra pregunta. Muchas gracias. ¿Cada cuánto se debe actualizar la nota técnica? Mire, yo digo que eso es permanente y es el último punto que puse en las características ahí. Me gusta dar este ejemplo. Salimos en una asesoría de una nota técnica muy grande y cuando salimos nos dimos cuenta que en neumología, y esto es real, neumología había quedado a cero, frecuencia de uso cero, ni siquiera decimales, sino cero. Entonces rápidamente entre las partes, mire, tenemos que ajustarla. Seguimos por evento para esos o lo metemos en la nota técnica, pero la ajustamos ya. La nota técnica tiene que ser ajustable permanentemente. Ahora se dan unos periodos regularmente y se está tomando, digamos, como de conducta, eso no es norma ni nada, cada 3 meses hacer ajustes, pero el seguimiento lo tenemos que hacer semanal, quincenal, bimensual, mensual, como quieran, ¿listo? Mínimo yo digo que la nota técnica se tiene que actualizar cada trimestre. Digamos, por ponerlo ya al ejemplo práctico. Ahora, siempre, es decir, ninguna nota técnica, y lo digo por experiencia de muchos contratos, más de 170 ya contratos, que ninguna nota técnica es perfecta, ni ninguna nota técnica es arranco hoy y la vuelvo a ver al final del año. No, ninguna. ¿Listo? Esas son las inquietudes. No sé si hay espacio para otra más, doctor. Es que Sí, sí, dale, se Doc. Dale. animaron al final. Dice, doctor, si tengo un modelo de paquete, entonces en el valor total del paquete debo estipular los CUPS. Lo pregunto porque Correcto. porque apnea del sueño, en apnea del sueño el paquete está en promedio a 130.000, de 130.000 a 170.000. Sí, mire, yo tengo que poner todos los contenidos del paquete, todos los CUPS y los CUMS, si yo le entrego medicamentos, si yo le entrego el CIPAP, bueno, todo lo que los incluye, ¿cierto? Todos los incluyes y los excluyes. Y los incluyes que me generan, perdón, los incluyes que son los CUPS y los CUMS, pero que me generan RIPS. Así me paguen un solo valor por el paquete, pero yo permanente tengo que estar revisando eso. ¿Listo? Entonces sí, tengo que tenerlo incluido, ¿de acuerdo? No, ¿cuál es la información mínima que debe dar un asegurador para construir un PGP y su nota técnica? Los contenidos de esta nota técnica, los 9 que les acabo de decir, son los que tienen que tener, esos son. Ahí están, en esos 9 puntos es donde está contenido para cualquier tipo de contrato. No importa que sea por evento, que es el más sencillo de realizar. Digamos, y el PGP, mire, y yo les recomiendo, y nos hemos sentado, mire, los modelos son muy rentables para las partes. Muy rentables no solo financieramente al final, sino también en la generación de resultados en salud. Los 9 puntos que yo les recomiendo son los que tienen que tener uno para poder sentarse a negociar y luego para operar el contrato. ¿Listo? Los 9 puntos. Si gustan, los vemos en un momentico. O ya Una última podemos. pregunta, doctor, que hay por aquí, que puede ser Vale. interesante. ¿Se puede pactar urgencias y MAOs en un monto fijo? Sí, digamos que urgencias tiene una connotación especial. Si a mí me preguntan, digamos, uno lo puede incluir, por ejemplo,
en un PGP, ¿cierto? En un PGP de muchas otras actividades. Sin embargo, el PGP, digamos, yo compenso las actividades que no haga para que no me bajen el monto, yo las compenso con más actividades reales hechas de PIP o PIM. Entonces la frecuencia de uso la cumplo, ¿sí? Pero en el servicio de urgencias, si a mí me ponen a escoger, yo preferiría el servicio de urgencias por evento, porque no depende de mí la gestión del riesgo en urgencias, a no ser que yo la tenga como IPS primaria también, ¿cierto? Pero si digamos que mi contrato es de urgencias PGP solito, ¿cierto? Pero el riesgo, la IPS primaria es otra diferente a mí, pues yo no puedo presionar mejoras. Tiene que presionar mejoras en la gestión del riesgo de la EPS. Entonces, en ese caso sí preferiría por evento. ¿Listo? Sí, doctor, preguntan dónde conseguir su libro. Sí, aquí también me están preguntando, venga, en el 315-375-3524. 315-375-3524. Este es el teléfono mío, pero acá abajo está el teléfono donde lo pueden conseguir. Es un WhatsApp Business, 315-375-3524. ¿Listo? ¿No hay más Listo, preguntas? ¿no? Creo que hay una más. Dale, Prometo que bienvenida. esta ya es la última. Dale, Doctor, tranquilo. bueno, esa ya, perdón, no, ya, esa ya la hicimos. Dale. Ya, una. ¿Por qué dejar normatizados los tipos de contrato en una norma? ¿No es mejor, dependiendo de la necesidad de las partes, hacer el contrato que mejor convenga? Pero tiene que haber unos lineamientos, porque es que el problema es, mire, digamos que no todo debe estar normado, de acuerdo con esa pregunta total, no todo debe estar normado para que opere, pero es que en la práctica cuando vemos que se inventan contratos, entonces sí tiene que haber alguna parte normativa que nos limite. Mire, he visto ya varios contratos que tienen esos sesgos de mezclar las cosas que lo único que hacen es confundirnos alguna de las partes. Entonces, digamos que no todo, de acuerdo, no todo hay que normarlo, pero por lo menos lo general. Y en el caso del decreto 441, los 4 grupos es simplemente como una referenciación, porque nadie le dice a uno normativamente cómo tiene que operar un contrato A o B, ¿cierto? Muy buena la pregunta. Muchas gracias. Nunca me la habían hecho. Muchas gracias. Listo, doctor. Esas fueron ¿Listo? todas. No se nos quedó Muchas ninguna. gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los participantes y esperamos una siguiente oportunidad, por supuesto. Muchas gracias.